En ese escenario, en esa nueva construcción territorial, en el que lo importante no es a qué se dedica uno, sino que si está o no está, y lo importante no es qué cosa hace ese territorio, sino el mero hecho de estar en ese territorio, pues es evidente que la política forestal tiene una oportunidad, tiene una tremenda oportunidad, porque en estos momentos es el principal elemento de ordenación territorial de este país. Es decir, es que la mitad de la superficie española es forestal, pero el 80% de la superficie española es medio rural, con lo cual estamos hablando de casi el 60, el 65, el 70% del mundo rural español que es forestal. A nadie se le puede pasar por la cabeza que es posible hacer política de futuro para esos territorios descontando el 80% de la superficie de ese territorio. Descontando el 80% de la superficie de ese territorio. Entonces, y además en un proceso que va a ir a más, ¿Por qué? Vamos a ver. Permitidme una perspectiva a los próximos años. Yo creo que hay una cierta sensación de, a ver cuál es la palabra, de cansancio respecto de las políticas ambientales. O sea, la gente que venimos de las políticas de conservación, y yo, ese es mi mundo, y supongo que volveré a ese mundo, no lo sé, creo que tenemos que empezar a reflexionar seriamente si podemos tensar la cuerda todavía más. O sea, un país que tiene un 27% de su territorio protegido por la Red Natura, que eso supone el 40% del total de la Red Natura a nivel comunitario, bueno, probablemente estemos al límite de lo que podemos decir a la gente, usted no toque, sin que la gente literalmente se enfade mucho. En consecuencia, lo lógico es que si no queremos sencillamente colapsar y que no nos hagan ni repajolero caso, lo que tenemos que hacer es poco a poco pasar de unas políticas de conservación de espacios naturales a unas políticas de gestión del territorio que pongan otra vez el protagonismo a la gente que está en el territorio. En consecuencia, yo no creo que ahí podamos ir más allá. O sea, yo no sé lo que va a pasar en los próximos años, pero me resulta muy sorprendente pensar que la política de espacios protegidos pueda meter otra vuelta de tuerca. Yo creo que no la puede meter. Es más, ahora mismo lo que se está reprochando a la política de espacios naturales protegidos o la política de gestión de Red Natura es su incapacidad para gestionar. Su incapacidad para gestionar. Es decir, ser el resultado de un diseño técnico-conceptual más o menos bien hecho, que nadie lo discute, pero que una vez diseñado y puesto en el boletín oficial correspondiente no ha sido capaz de generar gestión sobre el territorio. En consecuencia, yo creo que las políticas ambientales en los próximos años no van a ir más allá. Y además, la gente del territorio lo que les va a pedir a las políticas ambientales es que le digan o le den mínimamente lo que le han prometido. O sea, esa especie de sanguilá feliz en que llevamos 25 años vendiendo, en que va a haber rentabilidad, economía, de alguna forma la gente nos lo va a demandar si queremos que eso se consolide. En cuanto a las políticas agrarias, bueno, yo no soy experto en política agraria, pero sí creo que hay dos escenarios. Primero, hay un dato que yo creo que es bastante clarificador, y es que el 45% de la producción agraria de este país se produce en dos provincias, en Almería y en Murcia. Ese es un hecho, el 45% de la producción agraria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí se está produciendo una grieta enorme en el mundo agrario, y Felipe, que viene de ese mundo, probablemente podrá concretarlo más. Por un lado, tenemos una agricultura superintensiva, rentable, porque la verdad es que es rentable, que vende y que produce dinero, pero que cada vez está más despegada de la realidad territorial, pero que cada vez es menos territorio, es decir, que es lo más parecido a la fábrica de producción de Almusafes o a la FASA de Valladolid que decía antes. Es decir, lo que pasa es que en vez de producir coches, produce tomates de extraordinaria calidad, es verdad, pero es una fábrica, y esa es, desgraciadamente o afortunadamente, la agricultura que nos da de comer y que nos va a seguir dando de comer, por un lado, y eso es inevitable, y o lo hacemos nosotros y lo harán otros señores, y mejor que lo hagamos nosotros, porque, en fin, hay una cosa que se llama que este país crezca económicamente un poquito, sin destruir medio ambiente y todo lo demás. Y luego hay otros territorios agrarios donde o somos capaces de incorporar valores añadidos en base a servicios ambientales, en base a aspectos
de contrato territorial, de indicaciones geográficas protegidas, calidades específicas, singularidades territoriales, o sencillamente no van a aguantar. No van a aguantar. Es decir, la pequeña producción que nos interesa desde el punto de vista ambiental, o la protegemos y la cuidamos como si fuera una joya, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, en Francia lo hacen sistemáticamente, o si no se va a perder. Y difícilmente hay término medio. O sea, este país nunca va a competir con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, con Argentina, en las grandes producciones extensivas, porque ni nos da el territorio ni nos da la máquina. Mucho me temo que a medio plazo esos son los dos caminos posibles. Pero esos dos caminos lo que dejan por medio es mucho territorio. Es mucho territorio. Mucho territorio vacío, en donde la actividad agraria, querámoslo que no, y hombre, esto si me lo oye uno de mis compañeros de la Dirección General de Producciones Agrícolas y Ganaderas, probablemente se enfadaría mucho, donde la actividad agraria va a perder territorio, y donde ese territorio va a ser sistemáticamente ocupado por el ámbito forestal, pero de una forma silenciosa, que no nos vamos a dar cuenta, que vamos a estar preocupados viendo cómo avanza el nematodo este gallego o alguna cosa de esas, y cuando nos demos cuenta, flash, vamos a tener otras 100.000, otras 200.000, otras 500.000 hectáreas, sin necesidad de plantar un arbolito o sin necesidad de soltar una semilla. En ese escenario no tiene sentido, y perdonadme porque me estoy poniendo un poco pesado, pensar que el mundo forestal se tiene que quedar al margen de la nueva vertebración del país. No tiene sentido, sería como renunciar a la pieza más importante del diseño territorial. Entonces, o asumimos como colectivo, como mundo forestal, que somos la pieza más singular de la futura vertebración del territorio rural, o si no, probablemente las generaciones venideras no entenderán qué hemos hecho. Porque dirán, pues bueno, ¿y esta gente? Pues esto es un país lleno de árboles, y esta gente ni corta los árboles, ni los ordena, ni aclara las masas, ni le saca dinero. ¿De qué van? ¿O de qué iban? ¿No? Entonces, yo creo, en resumen, que aunque no nos demos cuenta, y quizás sin darnos cuenta, y a pesar de nosotros, porque a lo mejor no lo hemos hecho nosotros, estamos probablemente ante la mayor oportunidad que han tenido los bosques en España en los últimos, pongámosle 2000 años, por no irme muy lejos, pongámosle 2000 años. Nunca ha habido un abandono territorial como se está produciendo en estos momentos, y nunca ha habido una recuperación del medio forestal como se está produciendo en estos momentos. Que lo utilicemos o que no lo utilicemos, pues va a depender de muchas cosas. Va a depender primero que nos demos cuenta, que seamos conscientes y que empecemos a demandar eso, estar presentes, la política forestal, en el diseño de las políticas territoriales, y dejar de ser un atrezo o dejar de ser unos seres acomplejados que no sabemos si tenemos que cortar o no cortar, y para qué están los árboles, si es bueno cortarlos o no cortarlos, y siempre subsidiarios del pajarito que nidifica en la rama. Bueno, que tendrá que seguir nidificando, naturalmente, hasta ahí podríamos llegar, pero no somos subsidiarios de nada, ni tenemos por qué asumir ninguna subsidiariedad de nada, porque no estamos haciendo daño a nadie, estamos creciendo de forma natural, y además podemos seguir haciéndolo y generar riqueza para este país. Y algunas consideraciones finales, que Carlos ya me dijo que tenía 5 minutos. En primer lugar, no nos olvidemos, estamos en un escenario de sinergias. Aquí no se puede hablar solo de lo ambiental. Lo ambiental es muy importante, pero también tenemos que hablar de lo social, de la gente que queda sobre el territorio, y tenemos que hablar también de una cierta rentabilidad económica. Entonces, yo no voy a jamás a rechazar o apostatar de las cuestiones ambientales, pero creo que eso tenemos que conjugarlo con los otros dos aspectos, y que son tan importantes, Es decir, ahora todos se nos llena la boca de que tenemos que hacer evaluaciones de impacto ambiental, pero lo que no puede ser es que hagamos solo evaluaciones de impacto ambiental y no tengamos en cuenta las repercusiones sociales y económicas de nuestras evaluaciones de impacto. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que superar esa especie de simplicidad en que cuando hablamos de lo ambiental no tenemos en cuenta lo económico y lo social, y cuando hablamos de lo económico y lo social les obligamos a comerse, pues, quieres o no quieres, 5 tazas de caldo ambiental. Pues mire usted, seamos equilibrados. Igual que yo exijo que me tengan en cuenta, el resto de las patas de la sostenibilidad tienen todo el derecho del mundo a decirme que le tengan en cuenta también. Y si no, este juego no es lícito y este juego no tiene sentido. Segundo, tendremos que aplicar el principio de subsidiariedad, evidentemente. Y ahí tenemos mucho que aprender, porque nos da mucho miedo. Y porque venimos de una cultura que no es una cultura de la subsidiariedad, pero es obligatorio ir incorporando el principio de la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque es la única forma de que eso lleve
aparejado un reconocimiento, una responsabilidad de los agentes territoriales, que son los mejores actores para asegurar la conservación de todas estas cosas. Es decir, la conservación de la biodiversidad puede ser flor de un día de una generación de locos, de lunáticos, de utópicos, de románticos o de soñadores. Pero si queremos que sea algo más, tiene que creérselo la gente que está en el territorio. Yo me dedico a estas cosas, mi hijo es ingeniero industrial. Pues o dejo esto bien enganchado o mi hijo se va a dedicar a producir robot. Y se acabó. Y como no quiero que se acabó, me interesa que todo el territorio y toda la gente se impregne. Y para que se impregnen tengo que dar libertad y responsabilidad. Si no doy responsabilidad a la gente del territorio, voy a seguir siendo siempre un marciano y nunca me van a hacer caso. Y poco más. Y poco más. Insisto, no es que seamos un sector, no es que seamos importantes en el territorio, es que somos el principal argumento para dibujar el futuro del territorio rural de este país. Y si no lo creemos nosotros, la gente no lo va a creer. Pero de verdad que es así. De verdad que es así. Gracias. Muchas gracias, Jesús. No te has quedado corto en la cantidad de cosas también que has planteado. Desde esa visión defensiva del mundo y del sector forestal, pasando por el imaginario simbólico que hay también alrededor del monte, el miedo a cortar árboles, la marginación del sector privado tradicional muchas veces en la gestión forestal, las políticas rurales que también había planteado antes Felipe, del territorio, de la alimentación, de la economía. En el mundo forestal hemos tenido últimamente miedo a la economía, a hablar de dinero, está mal visto. Lo que está mejor visto pues era hablar de la conservación. Y es verdad que en España, quizá desde la creación del ICONA, que quedó subsumido el sector forestal en la conservación de la naturaleza, la gente ha creído que con no tocar se conservaban las cosas. Y hay gente que se ha creído que con el boletín oficial es suficiente para proteger, mejor dicho, para conservar la naturaleza. Bueno, vamos a abrir un turno de intervenciones en el coloquio, si les parece, y voy a recordar que esta jornada se llamaba Oportunidades del sector forestal como foco de desarrollo rural en los municipios del interior. No lo digo por nada, sino simplemente para reforzar el papel también de los municipios en este nuevo enfoque, donde los montes creo que van a tener, de verdad lo digo, yo estoy convencido que la nueva economía forestal está ahí, la tenemos delante, y lo ha dicho Jesús también, es una oportunidad única de nuevo para el bosque y para el monte, y solo tenemos que acertar un poco con encajar estas piezas que tenemos a nuestro alcance entre una demanda social de consumo de la naturaleza y una oferta también, por una parte, esos servicios ambientales que decía al principio y por otra las materias primas que dan de comer a mucha gente.